Existe una conexión bidireccional inmediata entre el cerebro y el sistema gastrointestinal. Más que un simple conducto, el intestino envía entre el 80 y el 90% de sus señales hacia el cerebro, influyendo drásticamente en el estado de ánimo, las emociones y la salud mental. Cuando ocurre un temblor, se activa el sistema nervioso simpático y libera grandes cantidades de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. El cuerpo prioriza enviar sangre a los músculos y al corazón para sobrevivir, descuidando temporalmente el proceso digestivo. Aquí ocurre una alteración de la motilidad, lo que puede acelerar el tránsito intestinal o frenarlo drásticamente. Los nervios se vuelven más sensibles, lo que genera una sensación de vacío, náuseas o dolor. A veces se confunde con náusea estomacal pura, pero muchas veces es el oído interno que quedó descalibrado. Para ello, mantener la mirada en un punto fijo y estar bien hidratado puede ayudar a corregirlo. Si los síntomas digestivos son muy severos, duran más de una semana o se acompañan de fiebre o evacuaciones con sangre, lo ideal es consultar con un médico para descartar cualquier otra causa. Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Hoy vamos a hablar del eje intestino-cerebro. Se ha determinado de que también nuestra parte intestinal pues tiene muchas ramificaciones nerviosas, además considerado como el segundo cerebro. Actualmente muchas personas han tenido manifestaciones gastrointestinales post el terremoto. La doctora Criselis Gómez Bolívar nos acompaña, médico gastroenterólogo, para hablar sobre este tema. Gracias por visitarnos. Gracias a ti por el espacio y bueno, súper propicio hablar o retomar este tema, porque si bien lo acabas de decir, se ha asociado, pues por supuesto, el sistema digestivo o mejor dicho, las emociones con manifestaciones gastrointestinales. Y esto no es romanticismo o no es un tema de marketing, como en oportunidades también lo aclaramos, es algo de fisiología y tiene una respuesta física en nuestro cuerpo. Tengo que comenzar, por supuesto, explicando en líneas generales pues, cómo se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es ese, Dani, que hablamos de huida, que es nuestro sistema de emergencia que una vez que, por supuesto, como el tema del terremoto, se activa en nuestro cuerpo esa alerta de que estamos ante el peligro. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Bueno, lo que hace es redirigir o redireccionar la sangre hacia nuestros miembros inferiores, hacia lo que son los miembros superiores para poder huir, para poder correr y defendernos. ¿Y qué pasa? Que esa sangre del sistema digestivo, pues por supuesto se redirecciona, es como que se secara al vacío. Y esto va a explicar todas esas manifestaciones que tenemos en la esfera gastrointestinal. Una muy común que dice el paciente es esa sensación de nudo o de vacío a nivel estomacal. Otra muy común y que muchos hemos experimentado es el tema de la diarrea. Por eso es que ante un susto inmediatamente pues surge esa urgencia evacuatoria. Totalmente. Muchas manifestaciones gastrointestinales, tanto las evacuaciones líquidas, también el ardor estomacal que ha estado muy presente y además cambios en lo que es el patrón de la alimentación, tanto sea porque estamos sintiendo mucho más hambre o esas personas que están totalmente inapetentes. Sí, mira, hemos visto desde el terremoto muchas manifestaciones, muchos cambios en la conducta alimentaria, por supuesto asociadas al tema, al temor. O sea, todos estos días hemos tenido incertidumbre de, bueno, ocurrieron 2 terremotos, las réplicas, entonces eso ha cambiado la calidad del alimento, digamos los horarios de comida, ¿sí? Y ha permitido que el paciente tenga repercusiones negativas, como tú bien lo dices, el aumento de la acidez. Recordar también que en estos casos de estrés se aumenta el cortisol, hay una descarga de noradrenalina, de adrenalina, de todas estas hormonas que retroalimentan negativamente y se traduce en que hay más aumento de lo que son los ácidos gástricos o el ácido del estómago, en donde hay una disminución del movimiento del intestino o un aumento del movimiento del intestino. Eso es, en palabras coloquiales, tenemos o estreñimiento o tenemos diarrea. Pero pues sí, ya el terremoto pasó y nuestro cuerpo se quedó en ese sistema o en ese estado de alerta. Y por eso es que es importante conversarlo para que paulatinamente nosotros vayamos retomando dentro de lo que cabe esa normalidad o decirle a nuestro sistema digestivo, y por supuesto para eso vamos a explicarlo, cómo ir retomando esa normalidad. Totalmente. Además, nuestro organismo reacciona con diferentes estímulos. Si bien es cierto que la adrenalina, que podamos sentir, nos aumenta también el cortisol,
cortisol de cierto grado pues puede ser muy valioso para sobrevivir, pero cuando nos excedemos de los límites pues nos hace un efecto totalmente contrario. Sí, así es que nuestro cuerpo es tan sabio que tenemos ese sistema de alerta justamente para responder ante el riesgo, ¿no? Pero cuando ya entramos en esta normalidad, es decir, que es persistente este sistema de alerta, allí es donde vienen las enfermedades, allí es donde viene la repercusión, no solo en la esfera gastrointestinal, en la esfera cardiovascular, metabólica, entre otras. Totalmente. Vamos a ver entonces cómo ir pudiendo retomar todo esto. Además, la importancia de la manipulación de todos los alimentos que estamos consumiendo y de igual de las aguas. Muchas donaciones están a través de aguas potables, están totalmente selladas, pero también es cierto que en muchos centros han tomado la iniciativa de preparar comidas y llevarlos a los necesitados, e incluso, bueno, a los que están haciendo las labores de rescate, a aquellos que han sobrevivido y otros que han sido o que están desplazados de sus zonas. Pero cada lugar tiene una manipulación diferente. ¿Cómo conservar y preservar una buena y correcta manipulación? Mira, este es un punto súper importante, de hecho yo diría que es la segunda emergencia, la sanitaria, que es la que podemos prevenir una vez que ya tenemos instaurados refugios, centros de acopio y lo que tú bien dices, el tema de la donación, eso yo lo he venido diciendo. Aplaudimos todos estos actos y digamos, todas estas acciones de amor, de solidaridad, de donar comida. Pero esto es bien importante ratificarlo. Hay mucha responsabilidad cuando nosotros manipulamos alimentos o cocinamos alimentos para otras personas. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta la conservación. Si en el momento que tú lo preparas, al momento que lo vas a entregar, que no deben de pasar más de 4 horas, porque aquí, en vez de dar amor a través de la comida, lo que podemos es poner en riesgo a esa persona, a ese damnificado, a que haga una enfermedad de transmisión por alimentos. Entonces, importante que el tiempo de cocción y el tiempo de consumo no debe superar las 4 horas. Esto cambia cuando, por ejemplo, hemos visto también los centros de producción o los centros de comidas que lo hacen en los refugios. Entonces, bueno, ahí sí, por supuesto, el consumo es inmediato, entonces es permitido, pero es importante esto. Vamos a seguir viendo este punto al regreso. Vamos a establecer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Criselis Gómez Bolívar nos sigue acompañando, médico gastroenterólogo, y ya regresamos.